mis hermanos en Cristo, Dios me los bendiga. Les saluda a su amigo y su hermano Gerson Montiel. Primeramente dándole gracias a Dios por la oportunidad que tengo de poder grabar mi primer video para lanzarlo y para publicarlo en Facebook y en todas las redes. Le pido de verdad su comprensión a la hora de cuando yo esté exponiendo este tema que he titulado Predica la Palabra. Me tengo un poco de paciencia y perdone un poco la timidez a la hora de poder explicarles este tema. Es un tema que prácticamente denota en las escrituras una preocupación hacia el predicador. El predicador o el verdadero predicador, el verdadero expositor bíblico, debe mostrar una preocupación por lo que se está moviendo y lo que se está dando en las iglesias en este tiempo. Cuando Pablo le decía a Timoteo, predica la palabra, está denotando obviamente, y según lo que registran las escrituras, que es el texto que vamos a leer a continuación, está denotando la urgencia y la preocupación sana y urgente, vale la redundancia, de que debemos predicar la palabra con fidelidad y con compromiso, no adulterando la palabra de Dios, como decía el apóstol Pedro. En la segunda carta que el apóstol Pablo le envía a Timoteo, en el capítulo 4, verso 1 en adelante, Pablo le da unas últimas directrices a Timoteo antes de él morir. Unas semanas antes del martirio que iba a recibir el apóstol Pablo estaba preocupado. Y la preocupación que tiene el apóstol Pablo era acerca del tema de la sana enseñanza de la predicación. Pablo le dice a un joven, lo desafía, le dice a un joven, tienes que predicar la palabra, tienes que instar a tiempo y fuera de tiempo. Vamos a leer el verso. El verso dice, Pablo le dice a Timoteo, te suplico encarecidamente, o te ruego encarecidamente, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Aquí la terminología no es si tú quieres, aquí la terminología no es una sugerencia. La terminología que Pablo está aplicando aquí es el compromiso, la entrega y el celo que nosotros como predicadores, como siervos de Dios, como creyentes en Cristo, debemos tener a la hora de predicar la palabra de Dios, no adulterada, no contaminada y no maquillada. Fíjense lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo. Le dice que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo. Sea que escuche la gente o no escuche la gente, sea que el momento sea oportuno o no oportuno, la tarea es predicar y enseñar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El evangelio bíblico, el evangelio que pueda hablar al corazón del creyente, el evangelio donde el creyente pueda encontrar confrontación, pueda encontrar el arrepentimiento de sus pecados. Fíjense que lo que me llama la atención es que antes de Pablo darle la directriz a Timoteo, en el contexto anterior, en unos capítulos antes, en el capítulo 1, en el verso 8 le dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Pablo, en otras palabras, le está diciendo a Timoteo que no se avergüence de predicar, no su testimonio personal, porque nuestro testimonio personal, aunque es una evidencia de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, no es el evangelio de Jesucristo. El evangelio de Jesucristo, en pocas palabras, se resume a predicar el evangelio de las escrituras. Lo que Cristo enseñó, lo que los profetas enseñaron en las escrituras y lo que los apóstoles dijeron, enseñaron y plasmaron en sus escritos. Entonces, el llamado está en predicar las escrituras, en predicar la palabra de Dios, enseñar todo como debe ser. Fíjense que en el verso 13 le dice, retén la forma de las sanas palabras. En pocas palabras, el apóstol Pablo le está diciendo, sé adicto a la palabra. Enfráscate en la palabra, guarda la palabra, almacena la palabra, que la palabra de Dios esté en nuestros corazones, que la palabra de Dios permanezca en nuestros corazones, que la palabra de Dios viva en nuestros corazones, porque si la palabra de Dios no está en nuestros corazones, no vamos a poder enseñar la palabra de Dios como se debe. Entonces sigo con esto, fíjese esto, otra de las características, la primera característica que el apóstol Pablo le enseña a Timoteo es prácticamente que no se avergüence de dar testimonio de Jesucristo, que no se avergüence de enseñar la palabra de Dios, que no se avergüence de predicar en la calle, que no se avergüence incluso dentro de la congregación de enseñar la palabra de Dios.
el verso 13 le dice que retenga las palabras. El término retener en el griego, significa ortotomeo, da la idea de la persona que guarda la palabra de Dios, que la almacena y la cuida. Y para completar, dice el verso 14, dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Nosotros tenemos que guardar la palabra de Dios. Un creyente, un predicador y nosotros como hijos de Dios, si no guardamos la palabra de Dios, no somos dignos de predicar su evangelio. Tenemos que guardar la palabra de Dios ante un mundo lleno de incredulidad, un mundo lleno de pecado, un mundo intolerante a la sana enseñanza, a la reprensión y a la confrontación, y una enseñanza en cuanto también a la salvación, en cuanto a doctrinas. Nadie quiere escuchar el infierno, nadie quiere saber de un Dios santo, porque si predicamos el Dios bíblico, si predicamos al Dios de la Biblia, la gente se va a ofender y la gente no va a querer. Entonces, la otra característica en el capítulo 2, que prácticamente es la tercera, la primera le plasma y le dice que tiene que predicar el evangelio, que no tiene que sentir vergüenza por predicar el evangelio, que no tiene que sentir temor ante los demás de predicar y dar testimonio del evangelio. La otra característica que Pablo, de entre muchas que le enseña, es que tiene que retener la palabra. La tercera es que dice que se presente como un obrero aprobado, que no tiene que avergonzarse y que usa bien la palabra. El término usar en las escrituras alude dos cosas: que tienes que esmerarse para estudiar las escrituras, que tienes que ser una persona dedicada a la palabra de Dios, dedicada a la intimidad, dedicada a la oración, pero tienes que ser una persona también dedicada al conocimiento de la palabra. Y el otro sentido que plasma en ese mismo término es prácticamente la persona que la sabe enseñar, que la sabe trazar, que sabe manejar una buena hermenéutica, una buena exégesis. ¿Por qué? ¿Por qué digo estas cosas? Porque es importante, es imperante que tengamos conocimiento de la palabra para poder enseñar a otros, para poder ser luz y esperanza a otras personas. Y el cuarto punto es que dice que la proclame, o dice que prediques la palabra. Tenemos que predicar la palabra, no podemos callar ante la propuesta que nos presenta este evangelio emergente, la propuesta que nos presenta este evangelio diluido que se está enseñando en muchas congregaciones. Tenemos que estar firmes en cuanto para enseñar la doctrina. Y lo que me llama la atención es que el apóstol Pablo, en el capítulo 3, en el capítulo 4, en el verso 3, le dice: pues vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Fíjese que vendrá un tiempo donde la gente no va a soportar la sana doctrina. Pero lo que me llama más la atención, aparte de eso, para llegar a ese punto rápidamente, es que, fíjense lo que dice lo primero: que prediquen la palabra quites a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hay tres cosas que no son agradables al oído: la corrección, la reprensión y la exhortación. Cuando Pablo le dice a Timoteo, corrige, prácticamente le está diciendo que debe corregir lo deficiente dentro de la iglesia. Tenemos la tarea de corregir lo que está mal. Cuando Pablo le dice reprende, en la primera carta, capítulo 5, verso 20, Pablo le dice a Timoteo: a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás teman. Y los exhorta, los anima, que es el tercer punto. Pero debemos hacerlo con humildad, con sencillez. Y debemos hacerlo con doctrina, con la palabra de Dios. Y es el propósito no solamente del predicador, no es la tarea simplemente del predicador, es también la tarea fundamental que tiene la Escritura. La Escritura, dice el capítulo 3, verso 16 de 2 de Timoteo: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Yo no puedo enseñar lo opuesto a la palabra de Dios. Yo no puedo enseñar una contradicción a la palabra de Dios. Si la palabra de Dios me dice que debo instruir, yo debo instruir. Si la palabra de Dios me dice que yo debo corregir, debo corregir. Si la palabra de Dios me dice que debo reprender, debo reprender. Si la palabra de Dios me dice a lo que debo consolar, debo consolar. Si la palabra de Dios me dice a lo que yo debo permitir, eso es lo que yo debo permitir. Yo no puedo consentir el mal que la Biblia no aprueba. Pero también debo enseñar a otros lo que es el amor, lo que es la misericordia, lo que es la bondad. Todo el consejo de Dios. Cuando Pablo le está diciendo en pocas palabras, en resumen, a Timoteo, que prediques la palabra, diciendo, enseña todo el consejo de Dios. No te guardes nada.
No maquilles nada, no adornes nada. Tienes la responsabilidad porque haciendo esto, en un verso le dice, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Es la urgencia, es la preocupación que el apóstol Pablo. Fíjense que el apóstol Pablo en Hechos capítulo 20, versos del 28 al 30, le dice que tengamos cuidado por el rebaño que el Señor nos ha entregado. Parafraseando un poco el texto. Dice, porque aún de nosotros se van a levantar falsos ministros, aún dentro de la iglesia. Pablo siempre tuvo esa preocupación, esa urgencia, porque es el llamado, es la tarea del predicador. No solamente traer un buen pasto a la congregación, no solamente traer un buen alimento, sino también advertir del peligro espiritual en que muchas iglesias, en que muchos líderes, en que muchos pastores, en que muchos creyentes se están sumergiendo. Un Dios que tolera el pecado, un Dios que se hace amigo de la mundanalidad, un Dios que la gente dice, bueno, yo creo que esto no es malo, yo creo que esto está bien. No, la Biblia lo condena y punto. Ese es el Dios, porque hay gente que no soporta este tipo de mensajes. No va a soportar el evangelio de la cruz. En una parte de la escritura dice que Cristo es roca de caída y piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque el mensaje es fuerte. Aún los apóstoles se escandalizaban al decir, Jesús, duras son tus palabras. Este mensaje es duro. Este mensaje es fuerte, pero es la palabra de Dios. Para finalizar aquí, dice, pues vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído. ¿Qué me está diciendo la palabra de Dios? ¿Qué me está diciendo la Escritura? Que hay una generación, hay una sociedad, incluso aún dentro de la congregación hay gente que no soporta la palabra de Dios, no soporta al Dios bíblico, no soporta las sagradas escrituras, no soporta que se le reprenda el pecado, no soporta que la palabra de Dios confronte nuestra Biblia, que nos diga que tenemos que padecer por causa de Cristo. La palabra de Dios no soporta el mensaje que diga que yo tengo que perdonar a mi hermano, no soportan el mensaje que diga prácticamente que yo debo amar a mi prójimo, que yo debo ayudar al necesitado, que yo debo ser como Cristo quiere que yo sea. Porque la gente quiere vivir un Dios a su manera, quiere vivir una religión a su manera, quiere vivir un cristianismo a su manera. Y la palabra de Dios no es eso. La tarea de Timoteo no era fácil. Y Pablo tenía una preocupación. Pablo le estaba entregando un bastón, una batuta a una nueva generación de predicadores. Y creo que estos predicadores como nosotros, como yo y como otros que hay, debemos levantarnos, debemos predicar todo el consejo de Dios con fidelidad, con compromiso, con lealtad. No podemos consentir el pecado, no podemos maquillar el pecado, no podemos adornar lo que Dios no adorna. Pero debemos sentir amor. Todo esto se hace con amor por celo. Como decía David, el celo de tu casa me consume. Debemos amar a las personas, pero diciéndoles la verdad. Debemos amar a los homosexuales, pero diciéndoles la verdad. Que la ira de Dios desciende desde el cielo contra todos los hombres que detienen con injusticia la verdad. Que hay un infierno, que hay una condenación eterna, que hay gente que se está perdiendo y gente que quiere vivir el evangelio a su manera. Así que este mensaje que les dejo a ustedes, por lo que enseñan las escrituras, es un llamado a atender este mensaje. Que lo que Pablo le decía a Timoteo, ya para morir, le decía que prediques la palabra, predica la palabra. Retén las escrituras, retén toda la escritura, todo el consejo de Dios. No te avergüences de dar testimonio. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene que avergonzarse. Ese es el llamado, esa es la urgencia. No durmamos, no seamos inocentes de lo que está sucediendo. Cuando no hablamos, estamos hablando. Y cuando callamos el mal, estamos actuando en el mal. Así que le dejo este llamado de alerta de parte de Dios y de parte de lo que enseña realmente las Escrituras. El llamado es predicar la palabra. Prediquemos la palabra. Bendiciones.